Y hoy voy a hablar algo sumamente básico, algo sumamente, creo que todos tenemos que tener la revelación de esto, y es la revelación del nombre y la persona de Jesucristo. Me apasiona mucho enseñar esto, porque yo sé que toda la mayoría de las personas me ven con ojos de: yo sé quién es Jesús, yo conozco a Jesús, yo he tenido una experiencia con Jesús. Pero la mayoría de nosotros, como conocemos a Jesucristo como un Salvador, conocemos a Jesucristo, no sé, los principios de la Biblia, conocemos las cosas que sucedieron alrededor de Jesucristo, pero no conocemos a Jesús como persona. Conocemos, dije, los atributos de Jesús, conocemos lo que hizo Jesús en la Biblia, conocemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, pero no conocemos a Jesús como persona. Y algunas personas creen que ya conocen a Jesús como su Señor y Salvador, pero realmente no conocen otros aspectos de la naturaleza de Jesús. Y lo primero que nos muestra que tampoco conocemos a Jesús es cuando Jesús en Mateo 16:13, si no me equivoco, sí, Mateo 16:13, Jesús empieza a decirle: ¿quién dicen los hombres quién soy? Y mira, si me pueden ayudar a poner Mateo 16:13, mira lo que dice la palabra de Dios. Viniendo a Jesús a la región de Cesarea en Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, escucha muy bien esto, Jesús mismo se sienta con los discípulos y comienza a decirle: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: uno dice que eres Juan el Bautista, otro dice Elías, otro dice Jeremías o alguno de los profetas. Y de repente Jesús dice ahí que Él les dijo: mira qué es esto. Primero, la primera pregunta que Jesús hace es: ¿quién dicen los hombres o quién dicen los demás quién yo soy? Y todos empiezan a decir, muchos dicen que eres Juan el Bautista, muchos dicen que eres Elías, muchos dicen que eres Jeremías. Pero de repente dice: ¿y vosotros y ustedes quién dice que soy? Y entonces Simón Pedro respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiero empezar a poner esto en la mesa, y es que los discípulos habían estado por 3 años caminando con Jesús. Los discípulos habían visto señales, los discípulos habían visto milagros, los discípulos habían visto cómo Jesús echaba fuera demonios, los discípulos habían visto el poder que había en Jesús. Pero solamente uno de los 12 conocía verdaderamente quién era Jesús, que era Simón Pedro. Y la palabra de Dios dice: bienaventurado eres, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi espíritu, sino el Espíritu Santo. Apunta esto ahí: a Jesús no lo puedes conocer por obras, porque la única forma, ojo acá, de conocer a Cristo es a través de la revelación. Muchas personas creen que por venir a una iglesia sobrenatural, a una iglesia donde la presencia de Dios está, a una iglesia donde hay milagros, donde creemos en la liberación, donde podemos haber experimentado liberación, conocemos a Jesús. Pero los discípulos caminaban con Jesús, los discípulos estaban al lado de Jesús, lo conocían de carne y hueso, habían comido con Él, habían escuchado de Él, habían visto los milagros de Él, y aún así solamente uno tenía la revelación de quién es Jesús. Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta respuesta, es que quiero que entiendas esto, en esta respuesta Jesucristo revela su persona. En otras palabras, que no vino por medios humanos, sino vino por medios espirituales. La expresión hijo, para los que toman nota ahí, significa, ojo acá, que Jesús no fue creado. La palabra hijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, significa que Jesús no fue creado, sino Jesús fue engendrado.
Lo voy a repetir. Nosotros fuimos creados, pero Jesús no fue creado. Jesús fue engendrado por Dios. Ojo acá. Y él, ¿qué quiere decir engendrado por Dios? Quiere decir que él tiene el ADN de Dios. Jesús mismo, Jesús tenía el ADN de Dios cuando estuvo en la tierra. No tenía el ADN de un hombre, no tenía el ADN de una mujer, no tenía el ADN de Juanito y de Chonito. Jesús tenía el ADN de Dios, porque Jesús no fue creado por Dios, sino fue engendrado por Dios. Y es por eso que podemos decir: Jesucristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Ojo acá. Antes de Jesús, tú y yo y toda la humanidad éramos creación de Dios. Solamente éramos creación de Dios. Habíamos sido creados para un motivo: para adorar a Dios, para sojuzgar la tierra, para gobernar sobre la tierra. Pero ese era el único motivo. Nosotros no éramos hijos de Dios, pero Jesús sí fue hijo de Dios y es hijo de Dios, porque Jesús fue engendrado por Dios y vino a la tierra siendo Dios. Y esto es tan interesante, porque mucha gente dice: sí, pastor, pero nació de María. Pero el vientre de María solamente fue usado. Y voy a enseñarles un poco de clase de anatomía, palitos 1, 2, 3. Y clase de anatomía es que cuando hay un bebé en el vientre de la mujer, la sangre de la mujer no puede tocar al bebé. En el momento que hay una gota de sangre que entra a donde está el bebé, a la bolsita donde vive el bebé muere. Entonces la sangre de María no tocó a Jesús. La sangre de Jesús y lo que corría por el ADN de Jesús era el ADN de Dios mismo. Y esto es tan importante entenderlo, porque hoy no quiero darles la revelación de Jesús como lo que conocemos, sino hoy Dios me puso en el corazón traer la revelación de la persona de Jesús. ¿Quién realmente es Jesús? Jesús le dijo a Pedro: esto no vino por tus sentidos, esto no vino por tu conocimiento, esta respuesta no viene por lo que tú has visto, por lo que has oído. Esta respuesta viene porque el Espíritu te la reveló. Ojo acá. Cuando a un salón, cuando a un juzgado entra el presidente de una nación, a un salón, o a un juzgado entra el juez, la gente se pone de pie en respeto al juez, en respeto a la autoridad que hay sobre el presidente. Pero ojo acá, pero cuando Jesús viene a un lugar, no nos ponemos de pie. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Le adoramos. Cuando Jesús llega a un lugar, le adoramos. ¿Pero por qué le adoramos, pastor? Porque Jesús merece toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración y todo el poder. Pero pastor, a mí me gusta la prédica y no la adoración. Es que no entiendes nada. A través de la adoración es como atraemos la presencia de Dios. A través de la adoración es como somos partícipes junto con Dios. A través de la adoración celebramos que Jesús está en un lugar. No dije a través de cantar, a través de adorar. Y para los que toman nota, la adoración se trata de Él, no de ti. Cansado del camino. ¿A quién le importa que estés cansado? ¿A quién le importa? La adoración se trata de ti. Renuévame, lávame, límpiame. ¿Es una oración? ¿Es un tiempo de poner peticiones o es un tiempo de adoración? La adoración se trata de Dios. La adoración se trata de quién Él es. Jesús, eres grande. Jesús, eres poderoso. Jesús,
eres fiel, nunca serás, nunca has sido o nunca has dejado de ser fiel. Jesús, eres todopoderoso. Jesús, eres tan bello. Jesús, eres tan lindo. Jesús, eres tan hermoso. Jesús, gracias. La adoración se trata de Él. La adoración no se trata de ti. Es por eso que cuando tú tienes revelación de cómo adorar a la persona de Jesús, cuando tú tienes la revelación de la persona de Jesús, tú sabes cómo adorar a esa persona, y esa adoración provoca que esa persona venga a ese lugar. Es por eso que a través de la revelación podemos atraer la presencia de Dios. Y te voy a decir algo: cuando Jesús llega en este lugar, cuando Jesús llega a un lugar, la iglesia tiene que hacer algo. ¿Y qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Adorarlo, alabarlo, glorificarlo. Y te voy a decir algo, iglesia: Jesús mismo está aquí y está ahora. Donde el Rey está, sanidad hay. Donde el Rey está, la presencia de Dios está. Cuando la gente habla de la presencia de Dios, habla como algo que se siente bonito. Pero te voy a enseñar algo más sencillo. La presencia de Dios no es algo que se sienta bonito. La presencia de Dios, o lo que tú sientes, es una manifestación que Dios está en ese lugar, en ese momento. Así que si tú en la adoración pudiste experimentar la presencia de Dios, fue una evidencia de que Dios se está moviendo en este lugar. Y si Dios se está moviendo en este lugar, en cualquier momento Dios te sana. Y si Dios se está moviendo en este lugar, en cualquier momento Dios te prospera. Y si Dios se está moviendo en este lugar, en cualquier momento Dios te libera. Y si se está moviendo en este lugar, en cualquier momento tu vida da un giro de 180 grados. Él está aquí y Él está ahora. y hay que entender un poco la vida de Jesús, y para poder entender la persona de Jesús. La vida de Jesús es un misterio. Di conmigo: es un misterio. ¿Qué quiere decir un misterio, pastor? Un misterio es algo que está oculto para la mente humana. Cuando hablamos de un misterio en el mundo espiritual, es algo que está oculto para la mente humana. Con tu mente no vas a poder descifrar un misterio. Aunque estudies mucho, no vas a poder descifrar un misterio. Los misterios en el mundo espiritual se descifran a través de la revelación. ¿Y cómo sabemos que Jesús era un misterio? A un Pilato, ¿se acuerdan? Poncio Pilatos, el que se lavó las manos, le dijo: ¿quién eres tú? Pilatos, un gobernador, se acerca con Jesús y le dice: ¿quién eres tú? ¿Eres el Cristo? ¿Realmente eres el Cristo? ¿Realmente eres el Rey de los judíos? ¿Quién eres tú? ¿De dónde saliste tú? Y mira lo que responde Jesús. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. ¿Quieres entender la profundidad de esto? Yo soy es Yahweh. ¿Quién eres tú? Y Jesús le dice: Yahweh, el camino. O sea, entonces, en pocas palabras, Jesús le estaba diciendo a Pilatos: yo soy Dios y soy el camino. Yo soy Dios y soy la vida. Y yo soy Dios y nadie va al Padre si no es a través de mí. Amacacete rebre. Yo soy el sanador, dice Dios. Yo soy el hacedor de milagros, dije Jesús. Yo soy. Cuando Dios le revela, cuando Dios revela su nombre, dice: pero ¿quién les voy a decir quién soy? ¿Quién les voy a decir quién eres? ¿Quién les voy a decir quién me envió? ¿Se acuerdan Moisés? ¿Y a quién le voy a decir al pueblo? Y Dios dice: yo soy, te envió. El nombre de Dios es Yahweh. Yahweh significa, o Jehová. Jehová significa yo soy. Y de repente le dicen a Jesús: ¿y quién eres tú? Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie va al Padre
sino es a través de mí. Yo soy la sanidad. La gente le pide sanidad a Dios. Y sí, Dios, Él es el hacedor de milagros. Pero te voy a llevar a un nivel mucho más profundo de la revelación del nombre de Jesucristo. Si Él dice, yo soy el camino, está diciendo que Él es. Yo soy la vida, Él es la vida. En otras palabras, si tú buscas a Jesús, tienes el camino. Si tú buscas a Jesús, tienes la vida. Si tú buscas a Jesús, tienes la verdad. Y en ese momento, cuando la vida llega a tu vida, toda enfermedad se tiene que largar. Cuando la verdad llega a tu vida, toda opresión se va de tu vida. En el momento que el camino llega a tu vida, toda duda se va de tu vida. O sea, en cuanto tienes la revelación de Jesús, tienes el camino, tienes la verdad y tienes la vida. En otras palabras, no hay confusión, no hay ataduras, y hay sanidad y hay vida eterna. Pero tienes que tener a Jesús. Por eso la Biblia dice: buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios. Busca a Jesús. No busques la sanidad. No busques no busques el milagro. Busca a que contiene todos los milagros. No busques la sanidad. Busca al quien es la sanidad. No busques sanarte de la pierna. Busca al Dios todopoderoso que es la sanidad. Porque si tú tienes a Dios dentro de ti, tienes la garantía que nunca caerás enfermo. Si tú tienes a Dios dentro de ti, tienes la garantía que no vivirás oprimido. Si tienes a Jesús dentro de ti, tienes la garantía que jamás vivirás confundido. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Qué hace Dios a Jesús? ¿O qué hace a Jesús Dios? En estos tiempos, una de las características de los últimos tiempos es que la gente será confundida. Y la doctrina más sencilla para confundir a la gente es la que quita la deidad de Jesús. Y esa doctrina es una doctrina del anticristo. Entonces es tan importante tener la revelación de qué hace Dios a Jesús, o qué hace que Jesús sea Dios. Y para los que toman nota, lo primero que hace que Jesús sea Dios es que Él tiene todos los atributos de Dios. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipotente y Él es omnipresente. O sea, omnipotente es que es todopoderoso, omnisciente es que todo lo sabe, y y omnipresente es que está en todas partes. Él está con nosotros, Él está aquí, Él está en tu corazón si lo dejas entrar. Entonces, pastor, ¿cómo es que Jesús es Dios? Número uno, Jesús tiene todos los atributos de Dios, por lo tanto es Dios. Número dos, su preexistencia. ¿Qué es lo que hace que Jesús sea Dios? Su preexistencia. Él siempre ha existido, antes de la fundación del mundo. ¿Han oído una palabrita así? El Cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo. No están listos para eso. ¿Qué lo hace a Jesús Dios? Su poder creativo. Todo el Nuevo Testamento está lleno de milagros creativos.
El poder creativo de Dios, multiplicación de panes, la transformación del agua en vino, los ciegos se recuperaban la vista, los leprosos se sanaban. Había un poder creativo en Dios. La sanidad de los leprosos, los cojos se volvían a caminar, la resurrección de los muertos, inclusive su propia vida. Jesús murió y vamos, pero parece que se quedó muerto. Jesús murió y resucitó. Su propia vida es un milagro. ¿Qué hombre ha resucitado y está sentado junto al Padre? Ninguno, solamente Jesucristo. ¿Qué hace que Dios sea Dios? ¿Qué hace que Jesús sea Dios? Su inmutabilidad. Es una buena palabra para sacarla el domingo en la mesa. Es que Dios es inmutable. Y así todos van a quedar con cara de hoy. Estás yendo al instituto. Hebreos 13:8. Su inmutabilidad. ¿Qué significa inmutabilidad? Que no cambia. Le puede decir Jesús no cambia, pero se oye más pro. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En otras palabras, Él sanó ayer, Él sana hoy y seguirá sanando. Él hizo milagros ayer, Él hace milagros hoy y seguirá haciendo milagros. Él salvó ayer, Él salva hoy y y seguirá salvando. Kiproko se te rebre, kimoko shiti ribri, kiproko se te rebre, kimoko satarabaka se te rebre. Lo que pasa es que cualquiera que se encuentra con el nombre de Jesús es transformado. Cualquiera que se encuentra con la revelación de Jesús es transformado. Toda persona que tiene un encuentro, ojo acá, con la revelación de Jesús, con la persona de Jesús, obligatoriamente es transformado. Tú antes perseguías, tú antes criticabas, tú antes te burlabas y ahora estás de pastor. Porque toda persona que tiene un encuentro real, un encuentro tangible con la presencia de Dios, tiene que ser transformado. Pero pastor, yo llevo 38 años de cristiano y no he sido transformado. Pues ¿qué crees? Tienes conocimiento, pero no tienes revelación. La revelación provoca transformación. ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa Jesucristo? Pónganle ahí. ¿Qué significa? Significa Jehová o Yahweh es salvación. Significa el Salvador. En otras palabras, cada vez que digas Jesús, estás diciendo Dios es salvación o Él es el Salvador. ¿Y eso qué, pastor? Apunta esto ahí. Él es el Salvador. Y como dijimos un punto atrás, que Él es inmutable, quiere decir que cada vez que tú dices Jesucristo, estás diciendo Dios está salvando. Ahí le va. Ahí le va. Pero prepárese, porque ahí le va. En el momento que tú dices Jesús, 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 en ese momento Él está salvando tu familia. Jesucristo, Jesucristo, en ese momento Él está salvando tu casa. Y macaso Jesucristo, Jesucristo. Hay un mover espiritual que trae salvación a la tierra. Jesucristo. Con esto cierro. Una de las características de Jesús es que Jesús es Dios y es hombre al mismo tiempo. Jesús es Dios y es hombre al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Buda, Mahoma, Chuchito,
el aluchito, todas esas cosas que ustedes ven por ahí, son hombres. Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo. Es que fue un filósofo. No, no fue un filósofo. Es que fue un maestro. No. Jesús fue, es y seguirá siendo el Hijo del Dios viviente. Dije, Jesús es, seguirá siendo el Hijo del Dios viviente. Filipenses 2, 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hacia la muerte y a la muerte de cruz. Escucha muy bien esto, iglesia. Jesús tomó forma de hombre. Escucha muy bien esto, iglesia. Su alma fue turbada en el Getsemaní. Cuando estaba ahí, dice que lloraba lágrimas de sangre, que había sudor y que salía sangre. Había tanta presión en él. Jesús se enojó y sacó a todos los mercaderes del templo y volteó las canastas y se volvió loco y le pegaba a todos ahí. Ojo acá. Jesús tuvo compasión de los pobres. Jesús lloró por su amigo Lázaro, o sea, sintió dolor. Jesús fue expuesto al peligro, a la persecución. Y toda la Biblia se refiere a él como el Hijo del Hombre. Escucha muy bien esto, iglesia. En hebreo, Hijo del Hombre significa el Mesías, porque para el pueblo judío tenía que ser un ungido y no tenía que ser Dios, y por eso tuvo problemas en la tierra. Esto es profundo. Él era el Mesías y también era Dios. Para el pueblo judío tuvo que ser el Mesías, pero para nosotros es Dios. Escucha muy bien esto, iglesia. ¿Cuáles son los propósitos y las misiones y la misión? Bueno, son varias misiones de la venida de Jesús, o por qué Jesús vino a la tierra. No me voy a meter en esto, pero solamente se lo voy a poner y cierro con esto. Número 1, rescatarnos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Número 2, vino a deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es el del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. ¿A qué vino? A perdonar nuestros pecados y a darnos vida eterna. En el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos la garantía que nuestros pecados han sido perdonados y que tenemos vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a salvarnos. Y termino con esto. Jesús vino a mostrarnos a Dios en forma humana como nuestro único Salvador. Escucha muy bien esto y quiero que pongas mucha atención en esto. Lo voy a repetir.
Jesús vino a mostrarnos a Dios en forma humana como nuestro único y suficiente Salvador. Primera de Timoteo 2:5. Pastor, pero yo le rezo a la Virgen que pida por mí. Yo le rezo al Juditas que pida por mí. Yo le rezo a mi abuelita, a mi abuelito que ya murió, que pida por mí. Primera de Timoteo 2:15. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo. Porque hay un solo Dios. Ay, pastor, pero mi abuelita me ve desde el cielo. Tu abuelita está dormida. Pastor, pero es que mi abuelito me cuida. Tu abuelito está dormido. Pastor, es que mi papá no sabe. Tu papá está dormido. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre el hombre y Dios. Y ese mediador se llama Jesucristo. Escucha muy bien esto. No hay otro mediador. Y lo siento mucho si tú pensabas que había otro mediador. No existe otro mediador. Jesucristo es el único mediador. Todos los demás dioses y todos los demás mediadores quedaron fuera. Jesucristo es el único mediador. ¿Y por qué es el único mediador, pastor? Esto es la revelación. Quiero que tengas la revelación de Jesucristo como persona y como mediador. ¿Por qué es el único mediador, pastor? Es muy sencillo. Porque Jesús entiende el corazón de Dios y también entiende el corazón de los hombres. ¿Por qué Jesús es el único mediador? Porque es el único que puede entender el corazón de Dios y el corazón de los hombres. El Espíritu Santo no puede entender eso, porque el Espíritu Santo nunca fue hombre. Pero Jesús sí fue hombre. Escucha muy bien esto, iglesia. Él sabe qué es la enfermedad. ¿Sabe usted que Jesús sabe qué es estar enfermo? Pero si Jesús nunca estuvo enfermo, pastor. Pero la palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. En otras palabras, Jesucristo en esa cruz pudo sentir todas las enfermedades de la humanidad en persona. Jesús sabe qué es estar enfermo. Jesús sabe qué es sentirse solo, porque en esa cruz le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús sabe qué es estar en pruebas. Y yo vine a decirte esto esta mañana. Jesús te dice: oye, yo entiendo cuando pasas por pruebas, porque yo también pasé por pruebas. Yo sé lo que es ser traicionado, porque a mí Judas me traicionó. Yo sé cuando eres oprimido, porque yo llevé la cruz, llevé el peso, llevé tus dolores, llevé tus enfermedades. Porque yo soy hombre. Dice la palabra que Él se hizo pecado por ti y por mí. Él sabe lo que es el pecado. Él cargó todo el pecado de la humanidad. Esto tiene que tocarte, porque no estamos hablando de un filósofo,
No estamos hablando de un hombre bueno, estamos hablando de Jesús. Un hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios llamado Jesús, el único mediador, el único Dios que merece toda la adoración. Jesús es la expresión de la revelación de Dios. Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es el Señor de señores. Quiero que ores conmigo. Cierra tus ojos y repite después de mí: Padre Celestial, vengo delante de tu presencia pidiéndote perdón por mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Te pido, Jesús, que vengas a morar a mi corazón y que inscribas en el libro de la Biblia mi nombre. Hoy hago un pacto contigo de seguirte, de buscarte. Guíame mediante tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.